Padres, representantes o responsables. A partir de este momento, la economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. ¿Qué tal, amigas, amigos, consecuentes oyentes de Radio Caracas Radio? Bienvenidos a La Otra Vía, que llega hasta todos ustedes gracias al respaldo que recibimos en la dirección general de Jaime Nestares, en la gerencia de producción de Wilixar Cayán, en el control técnico, los maestros Ian Martínez, Julio Pinto y hoy quien nos acompaña, Alejandro Tovar. En la moderación y conducción, Ligia Perdomo, Edesio Brito Adrián, Martín Ramos y quien les habla, Edesio Brito Escobar. Nos vemos y escuchamos por internet por RCR750 en todas las plataformas, Twitter, Instagram, Facebook y por rcr750.com, nuestro portal. Como lo hacemos cada semana, este equipo periodístico les exhorta a suscribirse a nuestro portal YouTube, RCR750, el portal de la casa. Asimismo, les invitamos a hacer contacto con nuestro blog www.laotraviarcr.blogspot.com. De esa manera ustedes pueden acceder al archivo de nuestros últimos programas y editoriales, asimismo a otra fuente de información económica nacional e internacional. También les sugerimos a quienes quieran hacerlo, pueden comunicarse con nosotros de manera directa por laotravia@gmail.com. Gracias precisamente a ese contacto es que estamos hoy justamente haciendo un programa que estimamos de gran utilidad, porque no solamente está relacionado con la reconversión monetaria, sino también entender en qué consiste la reconversión, en qué debería traducirse y desde luego qué faltaría para que ese instrumento monetario pueda convertirse en una realidad aprovechable para el país, su economía y su ciudadanía. Vamos a leer un editorial que para nosotros tiene valor histórico, pero también valor profesional y valor periodístico a nivel particular. El titular de este editorial es el siguiente: del viernes negro al viernes rojo. Y dice lo siguiente: a 30 años exactos de haberse... hay que aclarar lo siguiente. Este editorial fue difundido por nosotros el 16 de febrero del año 2013. Y si ustedes recordarán, como lo va a aparecer descrito en esta lectura, tuvo que ver con la segunda medida de reconversión. Y es por eso por lo que le estamos dando uso este día. Dice lo siguiente: a 30 años exactos de haberse producido la primera devaluación irreversible de la moneda nacional, al pasar de un valor de 4.30 por dólar de entonces a bolívares 6, para una variación de un 39.5%, el gobierno socialista de Nicolás Maduro anuncia una devaluación del 4.30 de ahora devaluado ya en un 1000% a 6.30 bolívares por dólar. O que es lo mismo, 46.5%. Parecieran acciones similares, pero no lo son. Existe una inmensa diferencia en términos monetarios que los ciudadanos de a pie deben entender, pues explica en buena medida por qué nuestra moneda sigue y seguirá perdiendo valor. En 1983, cuando el gobierno de Luis Herrera Campín se vio obligado a devaluar, existía todavía un recato tanto en el Ejecutivo como en el Banco Central de Venezuela en relación a la ortodoxia monetaria. Y los bolívares adicionales producidos por el diferencial entre las dos paridades fue esterilizado estrictamente en el Banco Central en vez de incorporarlo al gasto público, declarándolo como utilidades cambiarias. Como resultado, la inflación de 1983 fue similar a la del año anterior, es decir, un 7%. Esta práctica fue respetada por el primer ministro de Hacienda del gobierno de Jaime Lucinchi, Manuel Aspurua. Y es que por eso es por lo que en los años 85 y 86 la inflación estuvo también en el rango del 9 y 13%, a pesar de una devaluación adicional del 25% hasta ubicar el cambio en bolívares 7.50 por dólar.
No es hasta finales de 1986 cuando, ante una caída de los ingresos petroleros y unas elecciones en puerta, se vuelve a devaluar para llegar a bolívares 14.50 por dólar, generándose una utilidad cambiaria de bolívares 50.000 millones que se les traspasa al Ejecutivo para cubrir un presupuesto. Es decir, se produce lo que los economistas llaman monetización de la devaluación. Resultado, la inflación de 1987 fue del 38%, la del 88 se ubicó también en un 38%, y de ahí en adelante devaluar para cubrir el presupuesto se convirtió en práctica común de todos los gobiernos, incluyendo al presente. Tan perversa y generalizada se ha vuelto la práctica que hasta los economistas críticos del gobierno ya la ven como algo normal, y el propio ministro Jorge Giordani, en pleno anuncio de la devaluación, no tuvo el menor empacho en decir a dónde piensan canalizar esos bolívares chimbos para acabar de crear de la nada. Lo que hay que entender es que por su condición de país petrolero, en el que el 90% de los dólares los recibe primero el Estado por ser dueño del subsuelo, una devaluación es una transferencia de recursos del bolsillo de los ciudadanos al erario público. En países donde las exportaciones son privadas, los gobiernos tratan de no devaluar, porque el efecto es una transferencia del Estado hacia los privados, a quienes luego hay que pechar con impuestos. Otros países petroleros más prudentes que Venezuela se abstienen de usar ese mecanismo perverso, acumulando más bien superávit para los tiempos malos. Pero claro, ellos no tienen la vocación bolivariana de salvar al planeta y la patria, y a sus propios bolsillos, tal como lo exhiben nuestros gobernantes. Esto lo escribió Aurelio Concheso, nuestro compañero. Aquí, por supuesto, pues siempre desearemos su mejor descanso, como no podemos evitar golpearnos emocionalmente cuando hablamos de Aurelio, pero lo trajimos porque consideramos que con quien vamos a hablar a partir de este momento no solamente nos puede explicar en qué consiste todo esto, en qué consiste todo este mare magnum que se mueve alrededor de los temas monetarios y en qué termina todo ello. Nosotros tenemos hoy a Sari Levy nuevamente en la otra vía. Sari Levy, presidenta de la Academia de Ciencias Económicas y decana de la Facultad de Economía de la Universidad Central, y por sobre todas las cuestiones, una docente convincente, dominante en la explicación, y que, insistimos, es por estar aquí. Nosotros estamos en plena, perdonen la expresión, en plena festividad de la última reconversión monetaria, sin saber cuántas más nos faltan. De la más reciente. Exactamente. Como lo decíamos también en la oportunidad cuando se hizo el anuncio, pues ya el comercio y el consumidor estaban en plena confrontación. Y nosotros lo que queremos saber a partir de esta conversación con Sari Levy es qué faltó, qué es lo que realmente se plantea con esto y en qué se puede traducir no hacer lo que falta, o en qué va a traducirse si realmente se hace. Porque lo cierto está en que nosotros, los consumidores de todos los días, los ciudadanos de a pie, lo que hacemos es ver con tristeza y con dolor cómo las calles del centro de Caracas están llenas de billetes rotos, de monedas metálicas, sin que nadie se baje a recoger alguno de ellos, porque considera que no sirve para nada. Ligia, a usted le corresponde. Claro, bueno, la bienvenida, por supuesto, vamos a darle la bienvenida a la profesora Levy, que nos acompaña una vez más en el programa. Y yo quiero comenzar también esta conversación haciéndome eco de una pregunta que hace Steven Ojeda, uno de nuestros más constantes seguidores, ¿no?, del programa. Y es que dice, ¿qué opinan con relación al aumento del dólar? Dice, con relación al aumento del dólar, o sea, en función de la reconversión. ¿Será la extinción definitiva del bolívar? Y creo que con esta pregunta podemos iniciar nuestra conversación de hoy con la profesora Levy. Muy buenos días, Ligia, Edesio. Realmente un placer saludarles y, por supuesto, a tu distinguida audiencia que sigue este programa con atención todas las semanas. Bueno, son muchas las preguntas e imagino que la ciudadanía tiene infinitas más. Y por sobre todo,
inmersos como estamos en el inicio de esta tercera reconversión, ¿qué va a pasar? Lo primero que deberíamos insistir en que esto es una reconversión, ahora se le ha querido dar el nombre de reexpresión, quizás para matizar que es la tercera vez que le quitamos ceros a la moneda. Y le quitamos estos ceros a la moneda simple y llanamente porque no importa cómo inflemos el valor, la inflación se está comiendo continuamente la remuneración que recibimos y sobre todo afecta al trabajador que recibe al final del mes o de la quincena una remuneración por el trabajo que ha realizado, pero que cuando ya la recibe ya tiene menos valor que cuando inicialmente había establecido el monto del contrato. En esta ocasión estamos eliminando 6 ceros y estoy seguro que todos los ciudadanos que nos escuchan habrán recibido esa cantidad de tristes chistes que ruedan por las redes, en las cuales una balsa de 6 ceros le dice adiós al 1 y les dice, ya pronto volveremos, cuídate mucho. En otras palabras, la ciudadanía recibe esta tercera reconversión con muy pocas esperanzas de que va a tener una moneda estable en el corto tiempo. Y no es para menos porque ya es la tercera vez que se hacen estos procesos y en ninguna se han atacado el flagelo de fondo que es la inflación. Y digo esto porque esto es como una persona que tiene fiebre. Y tiene fiebre porque tiene una infección. Si usted no ataca la infección, definitivamente la fiebre le podrá dar un antipirético, subirá y bajará, pero no se va a curar el enfermo. E igual ocurre con lo que estamos haciendo. Le quitamos ceros a la moneda, pero no atacamos la inflación, que a su vez es la fiebre de una sociedad enferma, de una economía enferma. Y es una economía enferma porque su oferta monetaria supera la oferta productiva y eso es lo que genera este desbalance. Ahora, ¿por qué ocurre eso en este país? Bueno, la verdad es que en estas 2 últimas décadas hemos visto cómo en Venezuela se han ido estableciendo una serie de controles, regulaciones y dificultades muy particulares para producir. Y eso ha hecho que cada vez más la producción nacional se reduzca, mientras que la oferta monetaria se ha ido expandiendo. Y ahí el Banco Central de Venezuela tiene un rol particularmente estelar, lamentable, pero estelar, en lo que se llama la monetización del déficit fiscal. Y es que a lo largo de estos 2 años, a pesar que durante el periodo 2004-2014 vivimos el mayor boom y más extenso en los precios petroleros, lamentablemente no solo se despilfarró ese dinero, sino que además nos endeudamos, se incrementaron impuestos a los ciudadanos y ese déficit ha sido financiado por una emisión sin respaldo alguno. Y ahí está la clave en estas últimas etapas de esta inflación sin medida que padece el ciudadano. Entonces, sí, efectivamente, al quitarle estos 6 ceros, en vez de hablar de miles de millones, hablaremos de unidades de miles, pero eso no va a durar si no se toman los correctivos adecuados desde el punto de vista macroeconómico para que la dinámica de esta economía se encauce a una economía sana. Creo que es en síntesis la realidad a la que estamos acercándonos y no sé en qué detalles quieres que conversemos más. Bueno, creo que podemos darle respuesta a Steven Ojeda, o sea, ¿cuál es la relación de la reconversión con la disparada del dólar en el mercado paralelo esta semana? Sí, fíjate, es importante destacar que los bancos centrales tienen un objetivo primario y es mantener el valor interno y externo de la moneda. Y el valor interno de una moneda se mantiene cuando no hay inflación y el valor externo de una moneda se logra mantener cuando no hay depreciación.
qué es lo que ocurre? Que durante ciertos meses, más o menos desde junio hasta el presente, el bolívar, digamos, el precio del dólar se mantuvo alrededor de los 4 millones, 4 en unidades reconvertidas. Uh-huh. Y eso generó una especie de sobrevaluación. Entonces, esa sobrevaluación medida desde el punto de vista de cuánto vale la moneda y cómo era la inflación interna, pues definitivamente era una válvula de presión que estaba por dispararse. Al generarse la reconversión, los temores por la inflación se vuelven a insuflar y la gente tiende a refugiarse en la moneda dura con mayor frecuencia. Es por ahí donde viene esa presión por la adquisición de moneda dura y ahí es natural que tú veas que ese elemento, que el precio de la divisa se tiende a disparar. Inclusive se ha hablado que una valoración adecuada de la divisa podría estar en 2 veces lo que está en el valor actual, lo cual significa también un golpe muy importante para el bolsillo del venezolano si esto ocurriera, porque también sería un mecanismo muy fuerte para lo que llamamos la trituración adicional de su remuneración, ahora en términos internacionales. Y supongo que por esa razón que usted está explicando, pues el Banco Central ya anunció que va a haber una intervención este próximo lunes, ¿no? Sí, lo que pasa es que aquí dejamos en un momento, le echamos la responsabilidad al alza a las fuerzas del mercado, pero luego decimos que sí lo podemos controlar. Y entonces en ese juego de querer controlar la dinámica y no generar una dinámica sana que no requiere intervenciones extraordinarias todos los días, es en la que nos pasamos. El problema es que aquí no existen reglas de juego adecuadas en la dinámica económica y entonces nos la pasamos poniéndole curitas a una tubería que se está estallando. La economía venezolana tiene todo tipo de distorsiones y una intervención puntual del Banco Central inyectando divisa no va a generar en el largo plazo ningún cambio. Aquí lo que hay que hacer es cambiar las reglas del juego y eso implica cambiar el modelo económico y por lo tanto la verdad, dada la realidad que hemos vivido en estos últimos años, implica claramente un cambio de modelo político y una sustitución del mismo. Profesora, ¿por qué se mantuvo contenido el dólar en el mercado paralelo las semanas previas, varias semanas antes de la reconversión? Mira, en parte tiene mucho que ver con la realidad económica local. Démonos cuenta que si bien uno en las ciudades observa cierto volumen de movimiento, también es verdad que hay ciertas restricciones importantes a lo que llamaríamos el aumento verdadero de la producción. Si tú quieres verdaderamente desarrollar una economía, deberías tener un sistema financiero que funcione adecuadamente. Y justamente en Venezuela el crédito ha desaparecido. O sea, tú tienes a la banca impedida de cumplir con su rol de intermediador, dado los niveles de encaje que se le exigen. Entonces tú tienes una serie de frenos en determinados momentos que llegan a generarte ciertos niveles de estabilidad en una variable que no implica una estabilidad de la dinámica. Es decir, son elementos circunstanciales que tú puedes observar. Además, tú tenías a la banca totalmente ocupada en atender el problema de la reconversión y una cantidad de cosas que en determinado momento te pudo generar cierto nivel de estabilidad cambiaria, pero eso no significa que haya habido una estabilidad económica que permitiera que ese fuera el valor estable. Okay. Estamos conversando con Sari Levy, no solamente porque queríamos explicarle a nuestros oyentes de qué se trata lo que estamos viviendo a partir del momento cuando estamos hablando de una tercera etapa, una tercera versión de la reconversión monetaria venezolana. Una vez más, y nosotros nos negamos a esto, nos negamos a engavetar la constitución vigente de este país que se llama Venezuela. Y es por eso por lo que una vez más vamos a leer un artículo de la constitución para que aquellos que tienen responsabilidad en la conducción del Estado no solamente lo tengan presente, sino para que el ciudadano recuerde que si existe una constitución, que la desconozcan, que la violen
que la subestimen para hacer otras cosas, aquellos que tienen la conducción del Estado, es otro asunto. Y es un asunto que está justamente relacionado con lo que vamos a leer en este instante. Porque de una u otra manera, quienes están haciendo lo que se está haciendo, tienen una responsabilidad no solamente económica, sino también una responsabilidad legal. Y de ahí es por lo que vamos a leer esto. Dice lo siguiente: el sistema monetario nacional, la Constitución lo establece en el artículo 318. No lo vamos a leer completo porque es bastante largo, pero sí le vamos a recordar al ciudadano que dice lo siguiente: las competencias monetarias del Poder Nacional serán ejercidas de manera exclusiva y obligatoria por el Banco Central de Venezuela. El objetivo fundamental del Banco Central de Venezuela es lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria. La unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela es el bolívar. En caso de que instituya una moneda común en el marco de la integración latinoamericana y caribeña, podrá adoptarse la moneda que sea objeto de un tratado que suscriba la República. El Banco Central de Venezuela es persona jurídica de derecho público con autonomía para la formulación y el ejercicio de las políticas de su competencia. El Banco Central de Venezuela ejercerá sus funciones en coordinación con la política económica general para alcanzar los objetivos superiores del Estado y la nación. Y si no tenemos política económica, ¿sobre qué estamos decidiendo, profesor? Bueno, mira, la verdad que tú has leído unos artículos de la Constitución que a su vez aparecen en la ley del Banco Central de Venezuela y que vale la pena recordar. Uno tiene que ver cuáles son los objetivos, como dije y tú has reiterado en la lectura, es mantener el valor interno y externo de nuestra moneda, que nuestra moneda es el bolívar tal y como está establecido. Y segundo, se habla de la autonomía del Banco Central. Y justamente en otros artículos leerás que una de las cosas que está prohibida es justamente financiar los déficits fiscales. Y eso es lo que se ha hecho, es decir, se ha violentado totalmente el marco jurídico existente sin que los que lo hayan realizado hayan sido sujetos de las penas correspondientes. Y quienes hemos padecido las consecuencias de todo ello somos los ciudadanos venezolanos. Y basta recordar que el Banco Central, en vez de un ente autónomo, se ha convertido algo así como en la caja chica del gobierno. Y así lo fue durante muchos años. Y es por eso que estamos donde estamos. Y es por eso que la ciudadanía, reconociendo la pérdida de valor de la moneda nacional, el bolívar, y entendiendo la necesidad de un mínimo de estabilidad para realizar sus transacciones económicas, en la medida que se pudo flexibilizar un poco el control cambiario, rápidamente se trasladó a la divisa norteamericana, en particular la estadounidense, el dólar, que es la moneda en la cual se realizan más del 70% de las transacciones en el país y que si te vas a las regiones fronterizas es inclusive aún más elevado. Esta reconversión hasta cierto punto se ha convertido en una reconversión nominal porque las transacciones se hacen en divisa. Es decir, esto va a ayudar a que los sistemas contables y a que los sistemas digitales no queden superados como han estado en este tiempo por la cantidad de guarismos que requiere la numeración producto de la inflación y puedan funcionar. Pero lamentablemente no es la realidad lo que está impactando, no es verdaderamente lo que va a impactar el intercambio entre los ciudadanos, que ya se hace en gran medida, como dije anteriormente, en términos de divisa. Y esto es muy delicado porque significa incluso que toda esta inversión se está haciendo en una realidad que no ataca ni al 30% de la economía, del intercambio de la economía nacional. Y a su vez, eso también nos indica que todo esto, como no tiene otro conjunto de medidas macroeconómicas que logren la estabilidad económica del país, pues simplemente será una reconversión que a pocos años veremos también naufragar. Dado todo esto que usted está comentando, bueno, es previsible que el dólar termine imponiéndose de alguna manera como la moneda que se va a usar
siempre en este país y el bolívar quedará nada más para hacer operaciones, transacciones electrónicas, ¿no? Electrónicas para los servicios que todavía están subsidiados, porque hemos visto cómo poco a poco igual los servicios con tarifa subsidiada han ido aumentando. Entonces, digamos que el bolívar quedará para hacer esas operaciones electrónicas, porque no todo el mundo, por supuesto, tiene la posibilidad de hacer operaciones con banca digital en dólares, por supuesto. Y no está permitido, pues, digamos, de alguna manera por el gobierno en estos momentos, pero creo que sí, hacia allí vamos a ir indudablemente, ¿no? Poco a poco va a haber también el sector financiero va a terminar por dolarizarse, así como ocurrió con el comercio, con las transacciones comerciales. Entonces, poco a poco, el bolívar quedará solamente como una moneda decorativa, solamente para pagar los servicios públicos que el gobierno todavía establezca que se paguen en esa moneda, ¿no? Lo que ocurre en el caso venezolano es que para uno realizar una dolarización formal, ordenada y adecuada, se requiere una relación estable y formal con la Reserva Federal estadounidense, dado que es el país, son los Estados Unidos quienes emiten la moneda de la cual estamos hablando. Y ese elemento en estos momentos es imposible con el actual régimen de gobierno. Entonces, tenemos un elemento que impide que ese proceso de dolarización se haga de forma ordenada, se haga de forma adecuada y completa. Más bien, esta dolarización que hemos tenido ha sido inicialmente transaccional y referencial y poco a poco ha ido adquiriendo espacios en la banca, pero con limitantes muy importantes, como por ejemplo la disponibilidad de billetes, los cuales en el país siguen dando vuelta y cuyo manejo se hace siempre con ciertas previsiones, porque dichos acuerdos con la Reserva Federal no existen. Sí, profesora, por supuesto, esto es una provocación de parte nuestra, ¿no? Y se la pongo sobre la mesa para que sepa que es una provocación. A mí me llama la atención, y lo digo como periodista y metido en estas cuestiones que a uno les inquieta permanentemente, es si no abundancia, la fractura en la visión que tienen ustedes los economistas con respecto a la realidad económica venezolana. Esta semana, es el año 2022, va a ser un año para la gloria, ¿no? Es decir, a partir de lo que estamos viviendo en el día de hoy y lo que se está exponiendo en este momento, esto es una maravilla, ¿no? Lo dicen, si no al término una maravilla, lo dejan entrever. Y hay algunos que están prácticamente diciendo que el próximo año la economía va a tener un repunte especial, ¿no? Y un repunte que no sabemos en qué términos, porque no sabemos quién maneja una estrategia económica en este instante, no sabemos exactamente qué es lo que vamos a hacer como país productor o productivo, y desde luego a qué se tiene que atener la ciudadanía. Realmente estamos haciendo las cosas de tal manera como para que podamos tener un año 2022 mucho mejor que lo que hemos logrado hasta este instante. Bueno, la verdad que más que una provocación me hiciste abrir los ojos al máximo. Yo quisiera tener esa expectativa positiva que dices tú, algunos manifiestan. Yo no tengo esa mirada positiva frente al país, lo digo con toda honestidad. El que nosotros veamos que se haya incrementado cierto volumen de comercio producto de que hay cierto grupo nacional que tiene capacidad de consumo y que un poquito ha percolado hacia abajo, lo que llamamos el famoso trickle down, pero very, very trickle down, very chiquitito, o sea, hay una percolación mínima. Y que esto se esté alimentando a través de ciertas dinámicas de importación no significa que se hayan saneado las estructuras productivas nacionales. De más está decir que el sector industrial ha sido uno de los más golpeados y generalmente el aparato industrial es aquel motor más estable y con más fuerza que genera las bases para un verdadero desarrollo y crecimiento nacional.
Es decir, nosotros estamos viendo dos variables que se mueven con fuerza de lo que llamaríamos la ecuación del producto, que es el consumo y las importaciones, más no así las inversiones ni privadas y ni mucho menos el gasto público, que definitivamente el Estado está quebrado. Entonces, lo que estamos observando es una especie de unas pequeñas burbujas que hay más inventario que consumo, dicho sea de paso, y que está ahí como en una vitrina de exhibición, pero no significa que ha mejorado las condiciones de vida de grandes contingentes de la población venezolana, y en ese sentido llamaría a revisar la encuesta de Encovi, que nos indica otra realidad muy clara y muy firme que está presente en el país. Entonces, claro, tú tienes como que dos fotos, una que te habla de más del 90 y tantos % en pobreza, con 76,6% de pobreza crítica, y otra que te dice, no, esto es una burbuja, y entonces la pregunta es, ¿cuál de las dos es? Sí. Y es que las dos son, porque es que nosotros no tenemos una economía sana, nosotros no tenemos una economía funcional, sino todo lo contrario, es disfuncional. Y yo quisiera decirle a la población que nos escucha que también en guerra la gente come. También en guerra hay algunos que se benefician, en plena guerra. Por lo tanto, nosotros no estamos viviendo una economía normal de paz, de crecimiento, de estabilidad, de leyes adecuadas, de no discrecionalidad, sino todo lo contrario. Y entonces esa es la realidad venezolana. Es una realidad muy delicada, muy lamentable, donde hay actores con mucho poder y muchos actores con nada de poder. Es esa la sociedad que llamamos de ventajosa, es esa la sociedad a la que apuntamos. Yo diría que no, esa no es la sociedad a la que hemos soñado la mayoría de los venezolanos, no es a la que yo aplaudiría en lo absoluto. Bueno, vamos a un corte en estos momentos y regresamos dentro de un ratito con La Otra Vía. Usted escucha La Otra Vía, una forma ligera de entender la economía. Por RCR Negocios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente. Todos los jueves a la 1 de la tarde por RCR, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM.
Hola, les saluda Mónica Popo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. Una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. Es La Otra Vía, por RCR Negocios, 750 AM. Bien, nosotros continuamos nuestra conversación de este día con la profesora Sari Levy, no solamente presidente de la Academia de Ciencias Económicas, sino también profesora del área económica, una analista de fondo. Continuamos. Analista de fondo, y desde luego para nosotros es un soporte, y lo podemos decir con toda confianza, sí, para beneficio de ustedes que escuchan, no solamente porque aquí no dominamos el tema a fondo de la manera como lo estamos exponiendo, sino adicionalmente porque hay una serie de inquietudes que están expuestas todos los días en lo que se está escribiendo y que a uno le obligan, precisamente estando involucrado en un trabajo de esta naturaleza, es buscar apoyo para que se comprenda, se entienda, y por qué nosotros nos empeñamos en decir en que aquí las cuestiones no se están haciendo como deberían ser. Hay algo, dijimos antes de ir a la pausa, de la provocación a la profesora, pero bueno, ella no ha dicho que no es una provocación, sino sencillamente que le ha permitido exteriorizar cuáles son sus puntos de vista, y desde luego, ojalá, como decimos nosotros, pues, como también nos lo decía Aurelio, ojalá que algún funcionario del Estado los esté escuchando y que entienda que cuando hacemos esta reflexión no lo hacemos con una intención deliberada de generar un conflicto, sino sencillamente de que nos enseriemos en lo que significa ser ciudadano, víctima de los errores que se cometen a partir de las decisiones que se toman en el Estado, y qué es lo que deberían hacer los funcionarios cuando asumen posiciones como las vienen haciendo ante la realidad económica. Ligia. Sí, tenemos a Jesús Fernández que pregunta, dado que no se vislumbra cambio político en el mediano plazo, ¿cree posible que el gobierno logre reducir el tamaño del Estado con un modelo tipo ruso, es decir, un capitalismo de amigos? Todo apunta a que hacia allá se dirige la realidad del año 2021. Digamos, y en lo que el señor Fernández llama capitalismo ruso, es importante destacarlo, es a lo que se ha llamado ese periodo en el cual, después de la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Rusia entra en un proceso de entrega a manos privadas de sectores públicos, pero que luego se observó que estaban todos esos grupos muy asociados a quienes manejaban el poder. Entonces hay un planteamiento que rueda, por decirlo con cierta fuerza en el entorno, donde hay entrega de ciertos espacios que fueron expropiados, nacionalizados, estatizados, confiscados, dependiendo del caso, no voy a entrar en detalles específicos, que están siendo nuevamente entregados a manos privadas. En una primera etapa no entregando derechos de propiedad, dicho sea de paso, pero que en un futuro cercano, podrían llegar a estarlo. Ahora, la pregunta nuevamente es, ¿qué tipo de capital se atreve a entrar a un país en el cual no hay garantías en los derechos de propiedad y donde el Estado de Derecho es tan frágil? Y entonces ahí entran los grandes temores, porque lo primero que un inversionista te dice es, bueno, ¿qué garantías tengo de que tú no me vas a quitar mi inversión? Sí. Y si el capital entra sin ver ese detalle, uno se pregunta cuál es el origen de ese capital. Y también uno se pregunta por qué algunos se atreven y otros no. Entonces, muchos han señalado con bastante acuciosidad, con asertividad, que puede que los capitales que estén entrando ya estén aquí, pero que se están legitimando. Entonces, todo ese temor está en el caso venezolano en el tapete.
en el cual las inversiones para activar el sistema productivo son indispensables, pero es indispensable también saber quiénes están colocando el capital y cuál es la calidad, la cualidad particular de legitimidad que él posee. Sí. Steven Ojeda dice, en algunos comercios ya están aceptando euros y criptomonedas, sobre todo el Bitcoin. Miren, yo a título personal debo señalar lo siguiente, y como profesional considero que los países deberían ir a la aceptación de todo tipo de moneda de intercambio. Yo no considero que deba haber una prohibición del uso de un tipo de medio de pago en los países. Tú puedes tener una moneda que es el referente nacional, pero tú puedes aceptar cualquier otro. Lo que está sucediendo es que el bolívar, que es la moneda nacional, nadie la quiere. Es una papa caliente que tan pronto te entra, tú tratas de salir de ella. Sí. Y la utilizas simple y llanamente para chucherías, por decirlo de alguna manera. Pero las monedas de cambio en el país, las que guardan las que son en algún sentido reserva del valor, es donde tú te vas a trasladar en cantidades mayores y en las que vas a utilizar en el futuro para realizar tus pagos. Y lamentablemente esa cualidad no la tiene hoy en día el bolívar. Si otrora en la década del 70 del siglo pasado habían depósitos de todos los latinoamericanos en bolívares, hoy en día ni los venezolanos nos atrevemos a tener un bolívar en la billetera, porque además ni siquiera nos vale para nada. Sí, entonces es natural que hayan comercios que acepten otros mecanismos de pago y haya ciudadanos que lo realicen. Yo no creo que ese sea el problema. El problema es que las transacciones se están haciendo en otros medios de pago con inmensa opacidad e informalidad. No se pueden hacer de forma libre y transparente. Y eso es lo importante para evitar los circuitos perversos, opacos y de economía subterránea. Eso es lo que no queremos. El problema no es el medio de pago en el que haces la transacción, sino que sea totalmente transparente y abierto. Profesora, hemos visto algunos dirigentes del sector político, identificados con el gobierno, por supuesto, dando algunas opiniones sonrientemente cuando ha comenzado a mejorar el precio del petróleo. Hemos visto lo que está pasando en Inglaterra, en ese sitio. Y dice, bueno, nosotros no somos así, nosotros hacemos las colas y esperamos a que nos puedan vender la gasolina cuando la hay o cuando interesa venderla, ¿no? Definitivamente sí es posible que pueda haber, porque se ha hablado inclusive hasta el año 2045, cuando pudiera haber un desprendimiento en el consumo del petróleo, y eso pudiera traducirse en los países petroleros, como el caso venezolano, en un mejoramiento del ingreso. ¿Usted cree realmente en que podamos vivir de esa fantasía, o que definitivamente estamos cayendo en el error de vivir siempre los mismos errores y facilitarle a otros la vivencia cómoda de un ingreso que no le correspondería vivir, como a veces se ha dado y como lo estamos viendo inclusive con acusaciones internacionales? Fíjense, el que haya un incremento particular en un momento dado del precio del petróleo podría, sobre todo en el pasado, significar una buena noticia para Venezuela, pero en momentos donde ni siquiera llegamos a los 600 barriles, a los 600.000 barriles día, pues definitivamente esa es como una alegría de tísico. Es mínima el beneficio que eso puede significarnos. Recordemos que prácticamente esa es una cantidad mínima, ni siquiera para suplir al mercado local. Y además sabemos los problemas que tenemos de refinación. Es decir, nosotros tenemos una industria petrolera nacional que si no se privatiza y no logra captar fondos internacionales importantes, todos estos numeritos en alza que pudiera tener el precio del petróleo son incrementos marginales, beneficios mínimos. Por otro lado, yo quisiera recordar, digamos, que estamos en medio de una inmensa transformación energética y que quienes se focalizan en revisar el precio presente del petróleo han perdido de vista quizás el big picture, como le decimos, esa visión amplia de hacia dónde va el mundo, que va hacia energías limpias, renovables, verdes, y que va a significar un cambio importante a nivel global.
yo no niego que en el corto plazo uno pueda hacer, aprovechar un beneficio circunstancial, pero tenemos que tener claro hacia dónde van las economías modernas en el mundo. Entonces son dos realidades. Primero, nuestra industria no tiene el músculo que tenía en el pasado, que llegamos a producir 3 millones de barriles día, estamos ni siquiera en 600. Y segundo, hacia allá no va el planeta. Entonces son dos elementos que parecieran señalar claramente que esa sonrisa debería ser más chiquita. Ligia. Sí, pero profesora, ciertamente pues se está dando ese cambio a nivel mundial. Sin embargo, tenemos mucho petróleo bajo tierra, ¿no? O sea, eso es una realidad. Las posibilidades de ir recuperando muy paulatinamente el proceso de producción, aún con los aliados políticos, comerciales del gobierno. Con los hermanos. Sí, bueno, siguen estando allí, sobre todo China, ¿no? Que es un gran demandante de materia prima. ¿Usted igual me imagino que ve esa posibilidad o la ve muy limitada en medio de esta nueva tendencia de ir hacia energías más limpias? La misma China ha colocado un impuesto importantísimo al petróleo pesado, y sabemos que eso va a significar un recorte importante del atractivo que puede significar el petróleo venezolano para ese país, porque realmente lo encarece sustancialmente. Así que vuelvo a insistir en que el tema de hacia dónde apunta la energía global es importante tenerla muy, muy presente. Yo quisiera recordar que ya a finales de los 80, aquella PDVSA se preguntaba si ella tenía que ir hacia una transformación que la convirtiera, más que en una empresa petrolera, en una empresa energética. Y creo que ese sería un enfoque mucho más apropiado, dado que el petróleo, el gas, son unas fuentes, pero Venezuela tendría también otro estilo de potencialidades energéticas que deberían explotarse adecuadamente pensando a futuro. Vuelvo a insistir, una cosa es aprovechar elementos circunstanciales de corto plazo y otra cosa es lo que deberíamos tener como visión de país, como visión a futuro, no un elemento que puede durar, en el buen sentido de la palabra, 5 o 10 años. Esos no son los horizontes temporales de un país. Sí, sí. No podemos estar arreando el día a día, inventando cualquier cosa que se nos ocurra para salir del problema que tengamos ese día, y eso no nos lleva a ninguna parte. El cómo vamos viendo, como vaya viniendo, vamos viendo, sí, exactamente. Sí. Hay un tema que inevitablemente tenemos que abordar, profesora, y por eso esta segunda parte la hemos querido dirigir a esto, ¿no? El tema de la pandemia. Se nos ha dicho que inclusive para el mismo mes de marzo, el comienzo, en el primer trimestre del año 2022, pues también pudiéramos no tener pandemia ya, o por lo menos tenerla ya dominada o domesticada, dependiendo de los países donde se haya cumplido con la obligación de la aplicación de vacunas y esto, ¿no? Esto ha forzado una cantidad de cambios que se están dando en el mundo. Y desde luego esos cambios se están traduciendo en que ha aflorado una realidad muy complicada, y es el tema del empobrecimiento de gran parte de los habitantes de la Tierra. Hay unos monstruos, porque lo llamamos así, que son los que están tomando control casi absoluto de la conducción de la economía global. Y los países de América Latina, vemos que estamos insistiendo en flotar sobre cambios económicos a partir de revisiones de cuestiones políticas. Y estas revisiones no se están ocupando, y caemos en el tema que tocábamos hace unos minutos, el tema del empobrecimiento. Si mientras aplicamos economías como la estamos aplicando en América Latina,
y el empobrecimiento se sigue imponiendo, desde luego pues la migración no solamente no será contenida, sino que adicionalmente seguirá siendo un gran problema en la conducción de esta parte del mundo. ¿Cómo se plantea usted una reflexión en estas condiciones, profesora, teniendo un dominio del hecho económico, siendo analista a fondo de las realidades del mundo y desde luego ante esta situación que se nos crea con la pandemia, sin saber si realmente en marzo del próximo año estaremos ya con una pandemia domesticada, ¿no? Bueno, mira, la verdad que toda esta pandemia del COVID-19 ha significado un momento de análisis muy particular, ha mostrado claramente la fragilidad a la cual estamos sometidos producto de la interdependencia global, pero simultáneamente ha mostrado la capacidad de innovación, porque hay que ver que esto se llama crear una vacuna en tiempo récord y no una, varias. Entonces estamos viendo cómo esas tendencias globales se han manifestado claramente en plena pandemia. Como decía, la fragilidad producto de la interdependencia y la capacidad de innovación gracias al desarrollo de la creatividad tecnológica. Entonces tenemos lo positivo y lo negativo. La pandemia a su vez, pues cuando emerge, cuando explota, pues la primera reacción fue todos a su casa. Pero eso, como digo yo, se decía muy fácil, pero significó un costo incalculable desde el punto de vista productivo. Y mucha gente me decía, pero es que no puedes proteger la economía a costa de la salud. Y yo les decía, es que o matas por el virus o matas de hambre. Y no puedes aceptar el matar de hambre. Y eso es importante tenerlo presente, porque inclusive yo recuerdo gente que me decía, no, es que yo llamo por teléfono y me mandan todo a la casa. Digo, sí, ¿quién te lo lleva? ¿Quién produce lo que te lleva? ¿Quién lo produce? Sí. Entonces, eso es no ver el espectro completo de lo que implica la economía. La economía es un todo conectado y eso es importante tenerlo presente. Sin embargo, también esta pandemia ha generado una evaluación, una reevaluación de las cadenas productivas globales de valor y de suministro. Y hoy en día se habla de una localización más regional y hasta de duplicaciones espaciales, de forma tal de que cuando haya quiebres en las cadenas de suministro no impacten globalmente, porque uno lo ve fácil y uno lo dice muy sencillo, como si solamente fuera a levantar un teléfono y que otro más te va a traer el container de lo que necesitas, pero es que cada cuellos de botella. Entonces, la economía global ha mostrado que es capaz de suplir las necesidades mundiales, pero tiene puntos frágiles que hoy en día se tratan de revisar y reevaluar. Y justamente en ese proceso de relocalización industrial, de replicación de algunas actividades y de fortalecimiento de la diversificación, es que América Latina debería revisarse a sí misma como bloque o como áreas integradas de diversas redes para ver cómo hacerse parte de estos nuevos procesos de ubicación de las cadenas productivas. Y eso, en algunos casos, sé que está siendo revisado por organismos multilaterales centrados en América Latina y algunos gobiernos de la región, pero otros están más centrados en aspectos netamente discursivo-políticos. Y esa no es la solución. La solución es atender las transformaciones siempre teniendo presente que estamos en una era del conocimiento, que estamos en una etapa donde la creatividad y la innovación es indispensable y para ello la libertad y el fomento de la capacidad individual es a su vez un elemento central. Cada vez más, así como hablamos de las transformaciones energéticas, la energía verdadera que mueve al mundo es esa capacidad creativa, innovadora e intelectual del individuo y esa es la que hay que fomentar.
Entonces ahí entra una visión de los gobiernos atendiendo a sus ciudadanos y no a sus ciudadanos como súbditos de los regímenes que los controlan. Entonces hay un cambio de visión de paradigma de mundo que ya lleva tiempo en el tapete, pero que lamentablemente nuestra región discurre todavía en problemas que han sido superados teórica y empíricamente, pero se repiten y se repiten. Y vale señalar que no solamente en nuestra región, también lo vemos en otras regiones del mundo, porque las transformaciones, lo que llamamos los cambios de era, los cambios productivos, la llamada revolución 4.0 a nivel productivo, genera dislocaciones, que genera temores y avances, y siempre que hay un cambio de esta índole, pues definitivamente hay un renacer de movimientos de avanzada o retrógrados que quieren echar para adelante o para atrás a la sociedad. Entonces el temor está ahí presente, pero las posibilidades también, y hay mucho a lo que se puede apostar todavía. Profesora, volviendo al plano local, Jesús Fernández pregunta, ¿cuál es la proyección que usted tiene de inflación y del tipo de cambio para el cierre del año, tomando en cuenta el evento electoral que tenemos el mes próximo? Mira, por el evento electoral uno proyectaría que va a haber cierto control, digamos, o el interés de que no se disparara. Sin embargo, siempre que hay procesos electorales, comienza a incrementarse el gasto público. Y al incrementarse el gasto público, incrementa la inflación. Entonces, cuando uno ve esto junto con el último trimestre del año, que generalmente es el que presiona más al alza la inflación, uno no puede tener buenas expectativas. No quisiera dar un número, porque a veces se convierten en profecías autocumplidas, y de tanto dar números elevados, pues nosotros presionamos también al alza. Lo que sí es que no hay correcciones desde el punto de vista de la dinámica macroeconómica, por lo tanto no tengo ninguna expectativa positiva para este último trimestre del año. Muchas gracias, profesora. Excelente, profesora, y bueno, sucedió lo que sabíamos que iba a suceder. Así que estamos infinitamente agradecidos que ella aceptado nuestra invitación para hablar no solamente de la reconversión, sino también de las implicaciones que hay alrededor del hecho económico, y desde luego también teníamos interés en apreciar su conocimiento en función de la realidad global y desde luego de aquello que nosotros no podemos subestimar, y es que somos parte de esta globalidad, porque somos un país que en algún momento tuvo un peso y una importancia determinada en el área económica, pero lamentablemente eso se perdió. Ligia, te dejo a ti en la responsabilidad de despedirnos. Entonces. Sí, bueno, ya lamentablemente el tiempo se terminó, llegamos al final del programa, agradeciendo a la profesora Sari Levy que nos haya acompañado este sábado y a toda nuestra audiencia que no se despega de la otra vía. Así que nos vemos el próximo sábado y llegamos a ustedes gracias a la Dirección General de Jaime Nestares, en la producción de la estación de Wilixar Calla y de quienes participamos en este programa, Edesio Brito Escobar, Edesio Brito Adrián, Martín Ramos y quienes habla Ligia Perdomo. Nos vemos y sigan con Radio Caracas. Y sigan con Alejandro, ¿no? Que siguen en guardia. Alejandro, qué pichirre soy, no te quise despedir. Alejandro Tobar en los controles. Sigan con Radio Caracas Radio, la radio que se ve. RCR Negocios